Hace casi 10 años que salió esa tarjeta gráfica y por allá en 2014, si querías montarte un PC gaming con el que jugar a todos los juegos del momento en ultra y sin gastarte mucho dinero, esta era tu tarjeta gráfica. Estamos hablando nada más y nada menos de la mítica GTX 970 y por 50 euros que me ha costado, en el vídeo de hoy probaremos qué tal rinde y veremos si sigue dando la talla aún a día de hoy. Pero antes que nada, pongámonos un poco en situación. En ese momento veníamos de la serie 700 de Nvidia, ya que la serie 800 Nvidia decidió saltársela en escritorio, ya que sí que vimos algunos modelos de la serie 800 en portátil. Y Nvidia venía bastante fuerte con su nueva arquitectura Maxwell, y al haber hecho algunas pruebas de esta arquitectura en la gama baja de la serie 700 con la 750 y la 750 Ti, Nvidia decidió dar un salto numérico para ahora sí tener toda su nueva serie 900 con la nueva arquitectura y también para un poco por temas de marketing contra AMD. Así que, como os decía, por un precio de lanzamiento de $329, teniendo en cuenta que rendía prácticamente igual que la 780 Ti que había salido hace menos de un año con un precio de $699, y teniendo en cuenta que la siguiente gráfica más potente de la gama, la 980, estaba a un precio de más de $200 a $549, creo que la opción de elección de gráfica en ese momento estaba más que clara. Aún así, esta gráfica en su momento de lanzamiento tuvo bastante polémica, ya que Nvidia no era muy transparente a la hora de anunciarla. Y es que, si pensáis en esta gráfica, la mayoría me diréis que tiene 4 GB de memoria, y aunque es verdad, tiene 4 GB de memoria físicos, estos están divididos en dos segmentos. Uno principal de 3,5 GB y otro secundario de 0,5. ¿Y por qué esto es importante? Porque el segmento principal, el de 3,5 GB, es accesible a una velocidad completa, ya que se accede a él a través de un bus de 224 bits. Pero los 0,5 GB restantes están en un segmento aparte, que es solo accesible a través de un bus de 32 bits. Esto en la práctica al final se traduce que esta memoria es mucho menos eficiente y más lenta de acceder. ¿Y qué pasa? Que antes los juegos al final rara vez ocupaban más de 3,5 GB de memoria, ya que la mayoría de nosotros pues jugábamos en 1080 y los AAA del momento tampoco es que consumieran demasiada VRAM. Pero ahora que aún en 1080 cualquier AAA consume más memoria que yo que sé, pues cuando la gráfica pasa de esos 3,5 GB de uso y tiene que acceder a esos 0,5 que le quedan, pues tenemos una bajada de rendimiento. Y al final es un poco parecido a lo que te hace Windows ya de por sí mediante software. Windows, cuando tu memoria de vídeo se llena, te reserva una parte de tu memoria RAM para que puedas terminar de almacenar las texturas. Funciona, pero la caída de rendimiento es más que notable. Al final, pensadlo. No es lo mismo acceder a unas texturas que tienes almacenadas en tu VRAM que están en tu misma placa y las tienes al ladito cuando eres la GPU, que tener que irte a buscar las texturas a la RAM del sistema. Menuda vuelta tienes que pegar. Aún así, si no eras muy friki de esto ni te enterabas, y yo creo que en la práctica al final a Nvidia no es que le afectara mucho. Además, un punto muy bueno de esta nueva generación al traer la nueva arquitectura era el consumo que tenía esa tarjeta gráfica. O sea, la 780 de la generación anterior, que rendía menos que esta 970, tenía un TDP de 250 vatios y esta de 145. Y no solo se traduce en que al final vayas a consumir menos energía y te vaya a costar menos tener el PC encendido, sino que se traduce en que se va a calentar mucho menos y tu sistema va a estar mucho menos caliente. Además, recuerdo perfectamente esta época, ya que en ese momento yo tenía un PC con nada más y nada menos que un SLI de 2780 y tenía un TDP en las gráficas de 500 vatios. O sea, tenía un horno de PC. O sea, de verdad, yo recuerdo en esa época estar tranquilamente jugando a Battlefield 4 y tener las gráficas a 90 y pico grados y que fuera tan normal. O sea, también es que tenía el modelo de blower, el modelo de turbina, y que son más calientes de por sí, pero vamos, o sea, un completo horno. Además, yo a esta gráfica le tengo bastante odio personal, ya que, como os digo, en esa época tenía el SLI de 2780 que me habían costado poco más de 1000 euros hacía menos de un año. Y ya estábamos empezando a entrar en la época de que a los desarrolladores no les molaba mucho hacer compatibles sus videojuegos con el SLI, entonces en la mayoría de títulos solo aprovechabas una gráfica y de repente te sacan esta, que rinde más que tu 780, que consume mucho menos, que se calienta menos por $329. O sea, me acuerdo que me daba una rabia brutal. Pero bueno, en ese momento era todo muy bonito para la GTX 970, pero a día de hoy, ¿qué? ¿Seguirá sirviendo para algo? ¿Dará la talla en los últimos títulos AAA? Vamos a probarla. Pero antes que nada, si os está gustando el vídeo, agradecería un montón que le dierais al botón de suscribirse y que activarais las notificaciones del canal, ya que me ayuda un montón a seguir trayendo este tipo de vídeos. Y como siempre, tenéis en la timeline del vídeo los capítulos por si queréis saber
directamente qué tal rinde alguno de los juegos que probaremos un poco más adelante. Y en este caso vamos a probar nuestra 970 junto con un Ryzen 9 3900X y junto a 32 GB de RAM a 3200 MHz. Vamos a empezar probando en este caso el Horizon, el Forbidden West, y teniendo en cuenta que los requisitos de este juego no son precisamente bajos, con una configuración de gráficos muy baja, en 1080p sin ninguna tecnología de rescalado, estamos en torno a los 30-40 FPS de media. Pero oye, es jugable y en ningún momento cae de los 30 FPS. Evidentemente la calidad gráfica dista mucho de lo que puede ofrecer este juego, ya que se puede ver muchísimo mejor. O sea, la diferencia de este juego de las calidades muy bajas a las ultras es una brutalidad. Pero aún así podemos intentar ponerlo en gráficos medios, que es cuando el juego se empieza a ver ya chulo, pero evidentemente nos vamos a tasas que ya bajan de los 30 FPS. Pero aquí es cuando el gran competidor de Nvidia viene a rescatar a la competencia. Y si activamos el FSR 2.2 de AMD en el ajuste de calidad, pues oye, se ve mejor que en bajo, y a pesar de que yo no sea muy fan de los acabados que suele dar el FSR, o sea, se suelen notar bastante en mi parecer, o sea, creo que el DLSS hace mucho mejor trabajo, pero ya sabéis que el DLSS no lo tenemos disponible en gráficas que no tengan Tensor Cores, es decir, más antiguas de las RTX. Pues oye, esta vieja gloria junto con el FSR se defiende bastante bien por encima de los 30 FPS con un preajuste gráfico de medio, o sea, nada mal la verdad. Pasamos ahora a probar el Spider-Man Miles Morales y con la configuración de gráficos medios, en este caso, oye, muy interesante, tenemos ya disponible en este juego la versión del FSR 3 activada, balanceándonos por la ciudad, mantiene una tasa de 30-40 FPS y oye, la verdad es que está muy, pero que muy bien hecha, o sea, no había jugado a ningún Spider-Man, la verdad, no había tenido la ocasión y la primera vez que lo pruebo es para este test. Y oye, o sea, se ve muy, pero que muy bien y el rendimiento es más que aceptable. Aún así, en momentos de mucho frenesí, es decir, en peleas y demás, el juego mantiene la talla y no baja en ningún momento de 30 FPS, por lo que, oye, jugar al Spider-Man Miles Morales en gráficos medios por encima de 30 FPS con esta gráfica ya me parece un logro más que aceptable. O sea, podríamos evidentemente bajar los gráficos y conseguir más FPS, pero aquí ya un poco pasa como en el Horizon, o sea, bajar de gráficos medios hace que el impacto en la calidad de gráfica sea bastante alto, y yo sinceramente, para no llegar a 60 FPS, para quedarme en 40 y algo, sinceramente prefiero tener un poquito más de calidad, y si los FPS son relativamente estables en torno a los 30, es decir, que no hay rascones por debajo de los 30, yo, mi consejo, y cada uno haga lo que quiera, es, oye, no vas a conseguir tener una experiencia hiper fluida como en una gráfica de Next Gen. Date un poco el gusto de que el juego se vea medianamente decente, porque sí que es verdad que en gráficos bajos pierde mucho, y oye, la verdad es que aún así es disfrutable. O sea, estamos muy acostumbrados en consolas de toda la vida a jugar a 30 FPS y nadie se ha quejado. O sea, que porque PC juegues un juego a una media de 30 y algo FPS tampoco va a pasar nada, y más teniendo en cuenta la gráfica que estamos utilizando, que tiene 10 años, o sea, acuerdo como son. Vamos a pasar ahora a probar otro clásico del canal para probar los juegos. Estamos hablando de Cyberpunk 2077 y de manera nativa con el juego una configuración de gráficos bajo en 1080p. Si lanzamos el benchmark, pues oye, como antes nos mantenemos muy decentemente por encima de los 30 FPS, acabando el benchmark con 36 FPS de media. Y si activamos otra vez el FSR 2.1 en calidad, como siempre, es el único preajuste gráfico que la verdad es que recomiendo, o sea, rendimiento y equilibrado, la verdad es que no, o sea, porque es que pierdes muchísima calidad gráfica, no merece la pena la tasa de FPS que tienes de ganancia. Pero oye, en este caso con el preajuste del FSR 2.1 en calidad, nos vamos a una media de en torno a 50 FPS, o sea, no está mal esos casi 20 FPS de ganancia. Llegaremos los suficientes FPS como para alejarnos de los 30 y tener una experiencia más que fluida. Y oye, a pesar de tener 10 años esta gráfica, o sea, estoy segurísimo que tenemos mucha mejor experiencia aquí que en el Cyberpunk de Play 4, que ya sabéis toda la movida que hubo, que el Sony lo quitó de la tienda por el rendimiento, que devolvieron dinero, pero bueno, aunque a día de hoy está mucho mejor, han sacado muchísimos parches de rendimiento y la verdad es que el juego está bastante más pulido de lo que salió, o sea, hasta ahora como debería haber salido. Aún así os aseguro que creo que la experiencia puede ser mejor con esta gráfica. Pasamos ahora a probar The Last of Us parte 1 y justo este juego pide como requisitos mínimos a la GTX 970. Aún así, como veis, la escala de renderizado la he tenido que, bueno,
me la ha puesto el juego ya directamente en 720 y con todo al mínimo, ya que nos pasamos de los 4 GB de VRAM que tiene nuestra 970. Sí que es verdad que de esos 5 GB y pico que está gastando Windows se me está comiendo 685 megas, como veis, por lo que seguramente cerrando algunas aplicaciones del sistema pues tendríamos un mejor rendimiento, ya que para cargar las texturas al final en este juego lo que va a pasar es que nos vamos a tener que ir a guardarlas a la RAM, y la latencia de guardar las texturas en la RAM no es ni de cerca la misma que guardarla en la VRAM de la gráfica y impacta mucho en el rendimiento del videojuego, al final los FPS que conseguimos. Aún así, la verdad es que el juego funciona bastante bien, tenemos una tasa que ronda los 40 FPS, superando en todo momento los 30 FPS, incluso llegando a los 60 FPS en algunas zonas, sobre todo cuando nos metemos en interiores. En este juego, por raro que se me haga, la verdad es que activar el FSR en calidad hace que se vea muchísimo mejor. O sea, fijaos en esta comparativa que os voy a poner ahora en pantalla. A la izquierda tenemos la misma escena con el FSR activado y a la derecha con el FSR desactivado. Supongo que esto pasa porque al final la mayoría de pruebas, bueno, la mayoría no, todas las pruebas las hemos hecho en 1080p y esta es la única que estamos haciendo con una resolución de renderizado de 720 y luego la estamos rescalando, y supongo que aquí el FSR hace mucho mejor papel en ese rescalado a 1080, pero bueno, la verdad es que mejora mucho la calidad. Sí que es verdad que no tenemos una ganancia de FPS como pasa en el Cyberpunk, que pasamos de 30 y algo a 50, en este caso se mantiene bastante igual la tasa de FPS, pero oye, o sea, se ve mucho mejor el videojuego, o sea, en este caso la verdad es que, chapo, o sea, merece mucho la pena, y volvemos a lo de siempre, viene a ser gracias a una tecnología de la competencia, o sea, AMD está haciendo que la 970 sirva o haga que se vea mucho mejor un videojuego en una gráfica de Nvidia de 10 años. Pero bueno, pasamos ahora a probar el Forza Horizon 5 y con una configuración de gráficos en medio sin ninguna tecnología de rescalado, en este caso con 1080p de resolución de renderizado, tenemos una tasa de frames que ronda entre los 50 y los 70, depende un poco de la parte del mapa, bueno, la parte de la carrera que nos brinda el Forza. Como prueba, dependiendo de la zona, las zonas más exigentes están en torno a los 50 y las zonas menos exigentes en torno a los 70, pero aún así cuando acabamos el test tenemos una media de FPS de 59 con el preajuste, como os he dicho, en bajo, pero aún así tenemos algunos ajustes que se quedan en medio con el preajuste en bajo, quizás bajando alguno de estos también a bajo conseguiríamos una estabilidad por encima de los 60, pero bueno, tenemos una muy buena tasa de FPS con el preajuste bajo. Y en este juego, a diferencia del Horizon 5, no os digo de activar el FSR, ya que sinceramente, en este caso, se ve fatal a mi parecer, aunque sea en el preajuste de calidad. No sé si soy yo, pero la verdad es que el coche con el FSR en calidad se ve pixeladísimo. Así que, pues oye, en nativo y en otros juegos ya lo disfrutaremos. Pasamos ahora a probar Fortnite y con una calidad de gráficos con la mayoría de ajustes en alto tenemos una tasa de FPS que supera en todo momento los 60, por lo que la experiencia es más que fluida, y sé que muchos, al ser un juego competitivo, bajáis bastantes los ajustes para que no haya nada en pantalla que os pueda molestar, es decir, que no haya nada que impida el campo visual o que haya algunos efectos que molesten, así que con todo en bajo tenemos una tasa que ronda los 120 FPS, así que creo que a día de hoy esta gráfica, aún en partidas competitivas, no nos daría ningún problema y sería más que usable. Vamos a probar ahora otro juego que solemos utilizar en el canal como benchmark, en este caso Far Cry 6, y con una configuración de gráficos en bajo, sin ninguna tecnología de rescalado, tenemos una tasa de FPS que ronda los 60, acabando el test con una media de 63. ¿Podríamos subir los gráficos y perder rendimiento para que se viera mejor? Sí, el problema es que nos pasa un poco como en el The Last of Us parte 1. Aquí el problema que tenemos es la VRAM. O sea, quizás me da la sensación que esta tarjeta gráfica, la 970, por núcleo gráfico podría dar un mucho mejor desempeño, pero que se ve un poco limitado su rendimiento por no tener suficiente memoria. Quizás sería interesante, no sé si se puede aplicar a esta gráfica, pero no sé si habéis visto muchos vídeos por YouTube que se está poniendo de moda ponerle memorias de doble densidad a las tarjetas gráficas, sobre todo a las RTX de la serie 20 o incluso alguna GTX de la serie 10. Quizás sería interesante ver si a esta gráfica se le podría hacer, porque estoy segurísimo que esta gráfica con, en vez de 4 GB, 8 GB de memoria, podríamos subir este juego a medio o incluso alto y que el impacto de pérdida de rendimiento no sea tan notorio como si lo hacemos ahora. O sea, porque al final, como os digo, mandar las texturas a guardarse en la memoria del sistema impacta muchísimo en los FPS. Pero bueno, aún así, como os digo, creo que tenemos una gráfica que, a pesar de tener 10 años, sigue dando mucho de que hablar en 2024. O sea, no digo que sea una gráfica para jugar los últimos títulos AAA en RTX 4K 240 FPS, pero oye, o sea, teniendo en cuenta que es una gráfica que se vendió un montón, por lo consecuente
hay muchas en el mercado de segunda mano y su precio es más que accesible. Para muchos de aquellos que quieran montarse un PC, ya sea para jugar juegos competitivos, MOBA o algún AAA que no sea relativamente exigente, o incluso juegos de hace 5 o 6 años, que hay un montón de joyas AAA en Steam que van muy pero que muy bien con esta gráfica. O sea, creo que puede ser una gráfica más que decente para ese tipo de situaciones, o incluso para montarte un segundo PC que no le vayas a meter mucha caña y lo quieras para algunas tareas más sencillas. Creo que puede ser una gráfica más que ideal o más que buena para ese desempeño. Así que lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo, gracias a los que habéis llegado hasta aquí, y lo dicho, si alguno de vosotros decide montarse un PC con esta tarjeta gráfica, ya sea como PC principal o como PC secundario, dejadlo en los comentarios. Y nada, si queréis que probemos algún que otro juego que sea distinto a los que hemos probado en nuestros benchmark para futuros vídeos, dejadlo también en comentarios, ya que al final se me acaban un poco las ideas sobre qué juegos probar y qué no. Al final intento probar juegos exigentes y que sean un poco estándares, es decir, que den una visión de cómo puede desempeñarse la gráfica en distintas situaciones. Pero lo dicho, si queréis que probemos algún otro, dejadlo en comentarios. Así que nada, nos vemos en la próxima y lo dicho, gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos. Chao.